El Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría de la Administración presenta al Magíster Alonso Illueca, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogado especialista en Derecho Internacional, profesor adjunto de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Universidad del Istmo, profesor adjunto de Seguridad Internacional y Conflictos Emergentes en la Universidad de Panamá, columnista de opinión en el periódico La Prensa. En la práctica se centra en el asesoramiento legal a organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. En conmemoración del 75º aniversario de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, a celebrarse el 26 de junio de 2020, abordará el tema La Carta de las Naciones Unidas, reflexiones sobre el rol de Panamá en el proceso de consolidación como estatuto fundamental de género humano, liderizado por el doctor Ricardo J. Alfaro. La conmemoración del 75º aniversario de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945, es la ocasión propicia para reflexionar sobre sus antecedentes, su alcance jurídico y el rol de la República de Panamá en el proceso tendiente a su aprobación, entrada en vigor y consolidación como el Estatuto Fundamental del Género Humano. Este ejercicio se hace necesario, pues ha sido en la Carta de las Naciones Unidas en donde Panamá ha encontrado una de sus principales herramientas en el largo proceso de reivindicación de su soberanía nacional, que ocupó 96 de sus 117 años de vida republicana. La Carta de las Naciones Unidas, a la fecha, continúa siendo el pilar fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y constituye el eje normativo de las relaciones de paz, amistad y cooperación entre los Estados. Esta presentación tiene como propósito central documentar y evidenciar los aportes significativos que realizó la delegación panameña en el proceso de redacción de la Carta. Igualmente, se expondrá cómo en la práctica la República de Panamá ha interpretado la Carta de las Naciones Unidas. Al efecto, esta conferencia se organiza de la siguiente manera. Primero, un relato de los antecedentes históricos inmediatos a la Carta de las Naciones Unidas y los aportes concretos que realizó Panamá en el marco de la Conferencia de San Francisco. Segundo, un análisis de cómo la Carta de las Naciones Unidas ha sido interpretada y aplicada en la práctica. Tercero, un análisis del enfoque pragmático de la República de Panamá en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y cómo ésta fue utilizada por nuestro país en distintos episodios de la historia como un instrumento para la realización de los mismos propósitos y principios en ella consagrados. Y como cuarto y último punto, una serie de comentarios y recomendaciones en el marco del 75º aniversario de la Carta. Primero empecemos con los antecedentes históricos. La idea de la Organización de las Naciones Unidas tiene sus orígenes en la Carta del Atlántico, una declaración conjunta suscrita el 14 de agosto de 1941 por el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro británico Winston Churchill, en donde ambos gobernantes, en nombre de sus respectivos estados, plantean su visión compartida de un mejor porvenir para la humanidad. Algunos meses después, el 1 de enero de 1942, 26 estados, incluyendo a la República de Panamá, suscribieron la Declaración de las Naciones Unidas, en donde se reafirman los principios y propósitos enunciados en la Carta del Atlántico. Esta declaración establece también una alianza militar en la que sus miembros se comprometen únicamente a celebrar acuerdos de paz de forma conjunta una vez las fuerzas del eje fuesen derrotadas. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas surge como una alianza militar. La idea de transformar la alianza militar en una organización internacional tomó forma en 1943 con las conferencias de Moscú y Teherán. En Moscú, los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Gran Bretaña
y así como la Unión Soviética, acordaron sobre la necesidad de establecer, dentro del menor plazo posible, una organización general internacional basada en el principio de la igualdad soberana de todos los estados amantes de la paz y a la cual pudiesen asociarse estados grandes y pequeños para mantener la paz y la seguridad internacionales. En la conferencia de Durban-on Oaks, celebrada entre agosto y octubre de 1944, y con la concurrencia de las delegaciones de los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China, se redactó un proyecto que proponía una estructura para una nueva organización mundial, el cual sería a su vez sometido a la consideración y a los comentarios de todos los estados aliados, todos esos estados que habían firmado la Declaración de las Naciones Unidas. En Durban-on Oaks se le daría forma al proyecto de organización mundial, salvo las disposiciones aplicables al procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad. Esta última cuestión del veto, sería resuelta en la conferencia de Yalta, en donde además se acordó realizar la convocatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, a realizarse a partir del 26 de abril de 1945. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, la República de Panamá estuvo representada por una delegación encabezada por el canciller Roberto Jiménez y conformada por el expresidente de la República y ex canciller, el doctor Ricardo J. Alfaro, el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Octavio Méndez Pereira, y los experimentados diplomáticos Maximiliano R. Fábrega, Raquel Rivera Sáenz, Abdiel Arias, Gerardo Díaz, Mario de Diego y Juan Morales. En la figura del doctor Ricardo J. Alfaro, la República de Panamá realizó importantes aportes en el proceso de redacción de la Carta de las Naciones Unidas. El doctor Alfaro fungiría como presidente del comité de redacción del texto en español de la Carta, así como miembro de la subcomisión redactora del capítulo de la Carta relativa a los propósitos y principios de la organización. En base a los trabajos realizados en Durban-on Oaks y Yalta, el proyecto sometido a la consideración de los estados participantes en la Conferencia de San Francisco concentraba gran parte, si no todos sus esfuerzos, en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El propósito central de la nueva organización parecía ser sostener la Alianza de las Naciones Unidas surgida en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la República de Panamá, bajo el liderazgo del doctor Alfaro, jugó un rol fundamental en la inserción de los derechos humanos como uno de los 3 pilares fundamentales de la nueva organización. Tal como lo relata Rafael Pérez Jaramillo, los esfuerzos de Panamá iniciaron una vez se recibió el proyecto de Durban-on Oaks, en el cual se pudo constatar la preponderancia que se le otorgaba al nuevo sistema de seguridad colectiva. Frente a esta coyuntura, el doctor Alfaro lideró los esfuerzos por insertar las temáticas del derecho y la justicia internacional en las discusiones en San Francisco y logró darle mayor visibilidad a los derechos humanos. Me refiero a mayor visibilidad, pues el proyecto de Durban-on Oaks solo mencionaba los derechos humanos en una sola ocasión, mientras que el documento final negociado en San Francisco lo menciona en 7. Una de las secciones más importantes del documento negociado en San Francisco es su preámbulo, al cual se le confiere el mismo valor jurídico que a todos los otros artículos de la Carta. Su autoría se le atribuye en gran parte al mariscal sudafricano Jan Smuts. Sin embargo, la inserción de la memorable expresión «nosotros los pueblos» es atribuible a Virginia Gildersleeve, decana del Barnard College de la Universidad de Columbia y la única mujer parte de la delegación estadounidense. Fue a través de la acción de Gildersleeve que se logró que la delegación estadounidense impulsara la iniciativa de reemplazar la expresión las altas partes contratantes del proyecto de Smuts por el nosotros los pueblos con el que actualmente inicia la Carta. Igualmente, es necesario resaltar que fue el grupo latinoamericano y del Caribe quien logró introducir en el preámbulo de la Carta el compromiso de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, mediante el cual se expresa el espíritu favorable hacia el derecho internacional que imperaba en nuestra región.
Otra de las propuestas presentadas por el doctor Alfaro en la conferencia de San Francisco, por conducto de la delegación panameña, fue la de insertar dentro del proyecto del Durbanton Oaks un artículo que incorporara la Declaración de Derechos Humanos Esenciales, que había sido preparada por el Comité de Filadelfia del American Law Institute. Su propósito era sencillo: que la declaración fuese parte integral de la Carta de las Naciones Unidas a través de un anexo. Lastimosamente, por falta de tiempo, la propuesta panameña no fue acogida. Sin embargo, se decidió que esta materia fuese considerada de forma prioritaria por la Asamblea General una vez la nueva organización estuviese establecida. No obstante, este esfuerzo inicial, aunado a las acciones subsecuentes de los estados en la Asamblea General, en el Consejo Económico y Social y en la recién establecida Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a través del trabajo conjunto de grandes humanistas como René Cassin y Eleanor Roosevelt, cristalizó en la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Panamá, como parte del bloque latinoamericano, también jugaría un rol fundamental en la inclusión de los acuerdos regionales de seguridad dentro del sistema de seguridad colectiva de la nueva organización, lo que a la postre se convertiría en el artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas. Fue insertado ante la solicitud de los estados latinoamericanos que habían tomado parte hace apenas unos meses en la conferencia de Chapultepec y cuya acta del 6 de marzo de 1945 fue uno de los precursores más importantes para la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947. La conferencia de San Francisco culminaría el 26 de junio de 1945 con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, a la cual el doctor Alfaro se referiría como el Estatuto Fundamental del Género Humano, que establecía un nuevo orden jurídico internacional. La Carta de las Naciones Unidas es un tratado multilateral de importancia fundamental para la comunidad internacional. Un sector importante de la doctrina ve en la Carta un instrumento que sienta las bases para un sistema de gobernanza global, es decir, estamos frente a una especie de constitución mundial. Analizar tal afirmación no es tarea fácil, pues si bien la Carta consagra un conjunto de aspiraciones idealistas tendientes a preservar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra, estableciendo un conjunto de reglas claras que los estados deben seguir en sus interacciones entre sí, el sistema multilateral que establece es disgregado y descentralizado, sin una autoridad central integrada, es decir, sin un gobierno mundial. Cabe entonces preguntarse si es posible tener una constitución global sin un gobierno mundial. Según Michael Doyle, la Carta de las Naciones Unidas reúne algunos de los elementos necesarios para que ésta sea considerada una constitución, pues tiene un carácter supranacional, es desigual respecto a otros tratados y formula una invitación a la lucha. Por su supranacionalidad, me refiero a que la Carta autoriza a la organización al ejercicio de una agencia compleja en ciertas materias, en particular el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y las cuestiones de orden presupuestario. Esta agencia compleja le permite a las Naciones Unidas, en nombre de sus 193 Estados miembros, adoptar decisiones vinculantes, inclusive sin el consentimiento continuo de estos. Inclusive, cuando la paz y la seguridad internacionales se vean comprometidas, las Naciones Unidas tendrán la potestad de hacer que los estados que no son miembros de la organización se comporten de conformidad con sus principios y propósitos. Esto es según lo dispuesto en el artículo 2, numeral 6. En lo concerniente a la supremacía de la Carta de las Naciones Unidas, es necesario referirnos a su artículo 103, el cual establece que en caso de un conflicto entre las disposiciones de la Carta y las de cualquier otro tratado, la Carta prevalece. Para el doctor Jorge Illueca, expresidente de la República de Panamá y presidente de la 38ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el artículo 103 de la Carta codificaba una norma de supremacía constitucional. El doctor Illueca, además, le atribuía el carácter de jus cogens al artículo 103.
el también ex canciller y representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, sustentaba dicha aseveración en la postura de varios países de distintas regiones y sistemas jurídicos que durante la negociación del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 se refirieron al artículo 103 de la Carta como un ejemplo de una norma formal de jus cogens. Por último, la Carta también realiza una invitación a nosotros los pueblos a luchar por la paz y la seguridad internacionales, por el desarrollo económico y social de los pueblos y por la plena realización de los derechos humanos. Para los efectos de los criterios esbozados por Alfaro e Illueca, podría decirse que estamos frente a una constitución global. En cuanto a los principios consagrados en la Carta, se tratan de 7 normas claras destinadas a garantizar la convivencia pacífica entre los estados, que incluyen la igualdad soberana de los estados, la buena fe, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la obligación de prestar asistencia a la organización y la no intervención en los asuntos internos de los estados. Tal como lo relata el propio doctor Alfaro en su informe titulado La República de Panamá ante la Conferencia de las Naciones Unidas para la Organización Internacional, conocido popularmente como el Informe Alfaro, recayó en su persona, en nombre de la República de Panamá, participar de las comisiones 1, 3 y 4, encargadas de disposiciones generales, el Consejo de Seguridad y la Justicia Internacional a través de una organización judicial, respectivamente. El doctor Alfaro nos recuerda que la expectativa de la humanidad ante la Conferencia de San Francisco era proscribir la guerra, pues la comunidad internacional se encontraba sedienta de paz, de derecho y de justicia, después de haberse visto al borde de la esclavitud universal por la fuerza. En tal sentido, era bastante claro que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales sería el punto focal de discusión. El tema que generaría amplio debate sería cómo se iba a proteger dicha paz y seguridad. Fue precisamente en base a una propuesta panameña, a una propuesta de Panamá, que uno de los propósitos de la organización reza así, y abro comillas, mantener la paz y la seguridad internacional de conformidad con los principios fundamentales del derecho internacional. En San Francisco, Alfaro se opuso a la caracterización de la prohibición del uso de la fuerza en términos negativos, pues a su juicio debió haberse redactado en términos positivos a través de una cláusula en la que los estados se comprometiesen a resistir la agresión. Alfaro también esbozó conceptos bastante visionarios en cuanto a la soberanía y al principio de no intervención. Poco después de la Conferencia de San Francisco, tal como lo relata Rafael Moscote, mediante nota diplomática suscrita por el, en ese momento, canciller Alfaro, el internacionalista panameño desarrolló de forma exhaustiva el principio de no intervención. Para Alfaro, este principio no podía ser invocado en los casos en que la comunidad internacional buscase proteger los derechos humanos. La intervención colectiva, decía Alfaro, no es solo lícita, es la ley, es la regla, es el procedimiento que ha puesto en vigor la comunidad de los estados para mantener en el mundo moderno la paz y la seguridad internacionales, a la par del respeto y la efectividad plena de los derechos y libertades fundamentales del ser humano en todos los países. En pocas palabras, el doctor Alfaro formuló los principios básicos de lo que hoy en día denominamos la intervención humanitaria o la responsabilidad de proteger. Tal como lo refleja la Carta, la Organización de las Naciones Unidas se sostiene en base a 3 pilares fundamentales: paz y seguridad, desarrollo económico y social y derechos humanos. Podemos afirmar que el proyecto de Durban-Ton Oaks tenía un enfoque casi exclusivo en el sistema de seguridad colectiva y que fue a través de los esfuerzos de los estados participantes en San Francisco que se le imprime a la Carta una óptica más amplia, una que incorporaría el desarrollo y los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas es un instrumento flexible que integra elementos de Realpolitik a su narrativa. En particular, en lo concerniente al veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para el doctor Alfaro, el veto se trataba de una cuestión necesaria y realista,
y nos daba muestras de su pragmatismo al decir, abro comillas, no es posible que las 5 grandes potencias que reúnen todo el poder militar, industrial, económico, financiero y comercial que puede decidir en un momento dado los destinos del mundo y que por tanto son los árbitros de la paz y la guerra, dejen de tener la participación permanente en el Consejo de Seguridad. Ni es posible tampoco imaginarse que esas potencias que reúnen tan enorme suma de poder se sometan pasivamente a las decisiones que les impongan los países, que por no tener los mismos poderes, no pueden tampoco tener las mismas responsabilidades. Cierro comillas. En tal sentido, es importante aclarar que la Carta de las Naciones Unidas no utiliza la expresión veto, sino que se refiere a los votos afirmativos de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En la práctica, y en particular por los hechos acaecidos en el contexto de la Guerra de Corea y el boicot soviético al Consejo de Seguridad, la interpretación se ha ampliado y ahora es también admisible que un miembro permanente se abstenga a pesar de la letra del artículo 27, numeral 3 de la Carta. En esa misma línea, es fundamental reconocer que estamos ante un instrumento que es conservador y a la vez progresista. Tal como lo resume Edward Locke, la noción conservadora se manifiesta en la composición y las prerrogativas del Consejo de Seguridad, mientras que la vertiente progresista se encuentra en arreglos interpretativos tales como el derecho al veto, así como en la incorporación abierta de los derechos humanos y el desarrollo. Precisamente, esa apertura le permite a la Carta adaptarse y responder a los desafíos globales, pues la inclusión de cuestiones que no están específicamente desarrolladas en sus artículos quedan al arbitrio de los estados mediante acuerdos y la práctica subsecuente, los cuales definirán su alcance y contenido. La Carta de las Naciones Unidas representa también un avance significativo respecto al Pacto de la Liga de las Naciones, pues se construye en base a las experiencias de esta organización antecesora. Tal como nos relata Patrick Cottrell, la nueva organización mundial trató de evitar los errores de su predecesora. En ese espíritu, su establecimiento se negoció desde antes de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Liga, cuyas discusiones iniciaron luego de culminada la Primera Guerra Mundial. Igualmente, la incorporación del veto reemplazó la guerra de unanimidad que requería el Consejo de la Liga. No obstante, las Naciones Unidas sí dotó de continuidad a ciertos órganos y agencias de la Liga de las Naciones, que a juicio de la comunidad internacional sí habían sido exitosos. Un ejemplo de esto es la Corte Internacional de Justicia, la cual se tomó el mandato y la jurisprudencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Liga. También es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que reemplazó al Comité Internacional de Cooperación Intelectual de la Liga. Igualmente, es importante señalar a la Organización Mundial de la Salud, que continuó los esfuerzos de la Organización de la Salud de la Liga de las Naciones. Otro tema que vale la pena analizar es el rol de la Secretaría General, a la cual inicialmente se le atribuían meras facultades administrativas. Sin embargo, en la figura del secretario general, Dag Hammarskjöld, la Secretaría adquirió una mayor incidencia en el ámbito del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Esto se debió a su beligerancia, a la beligerancia del secretario general en ciertos temas, en particular en los temas de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y en base a una lectura bastante amplia del artículo 99 de la Carta, que le permite al secretario general llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que pueda poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Tampoco nos podemos olvidar que el sistema de seguridad colectivo establecido por los estados en San Francisco nunca se implementó de forma efectiva. La idea estructurada en la conferencia y materializada a través de la Carta era la de un comité de Estado Mayor y la de un ejército con efectivos permanentes al servicio de la Organización Mundial. En la práctica,
y en gran parte debido a las tensiones de la Guerra Fría, estas disposiciones de la Carta nunca entraron en función. Se desarrolló entonces un procedimiento no contemplado en la Carta, el establecimiento de misiones de mantenimiento de paz, los apodados cascos azules, que serían regulados por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, dependiendo del caso, en base a un conjunto de normas escritas y no escritas que muchos denominan el capítulo 6.5 de la Carta, el cual faculta a las Naciones Unidas a desplegar fuerzas militares bajo la bandera de la organización en situaciones de conflicto con el propósito de mantener la paz. Por otra parte, en lo referente al sistema de seguridad colectivo, la implementación de medidas colectivas que involucran el uso de la fuerza ha sido tercerizado o delegado en coaliciones de los dispuestos, en la Organización del Tratado Atlántico Norte, en la Unión Europea o en la Unión Africana. No podemos culminar nuestro análisis sin hacer referencia al proceso de descolonización, iniciado en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por estas disposiciones me refiero al principio de la libre determinación de los pueblos, formulado en el artículo 1 de la Carta, al régimen de administración fiduciaria establecido a partir de 1945 y según lo dispuesto en el capítulo 12 de la Carta, y a la Declaración sobre los territorios no autónomos consagrados en su capítulo número 11, los cuales servirían para galvanizar en los años 60 y 70 la agenda de descolonización de la organización, la cual traería consigo una expansión en la membresía de las Naciones Unidas sin precedentes. Estas disposiciones son aún más relevantes cuando las analizamos dentro del contexto de 1945 y los estados involucrados en la Conferencia de San Francisco, muchos de los cuales querían perpetrar su presencia colonial y muchos dirían imperial a través de estructuras similares a las del sistema de mandatos de la Liga de las Naciones. La agenda de descolonización, a pesar de sus vaivenes y de algunos casos concretos que faltan por afrontar, se puede calificar como uno de los éxitos más rotundos de las Naciones Unidas. Se puede afirmar que a través de su participación en la Liga de las Naciones y en la Organización de las Naciones Unidas, Panamá se adhirió a un proyecto de gobernanza global, ideado en 1918 y continuado a través de reformas puntuales en 1945. Dicho sistema, aunque imperfecto, descansa en el derecho internacional y tiene como norma fundamental el principio de la solución pacífica de las controversias a través de foros multilaterales o por la vía judicial, proscribiendo el uso de la Fuerza Armada en las relaciones internacionales. La realización plena de este proyecto de gobernanza global dependerá de la voluntad de los estados y obviamente de la observancia del derecho internacional. Durante una buena parte de los últimos 75 años, la República de Panamá ha utilizado el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas como herramientas efectivas para lograr la consecución de sus objetivos nacionales, promoviendo a la vez la cooperación interestatal en la arena internacional. La estrategia panameña ha consistido en combinar elementos idealistas y realistas en la ejecución de su política exterior en el ámbito multilateral. En los primeros años de la organización, Panamá tuvo en el doctor Ricardo J. Alfaro a su máximo exponente y al exponente también de su idealismo. El doctor Alfaro, a través de su destacado rol en la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas, promovería iniciativas de avanzada como la Convención contra el Genocidio y la creación de un Tribunal Penal Internacional. También presentaría un proyecto de resolución sobre derechos y deberes de los estados, el cual es considerado como el antecedente inmediato a la resolución 2625 de la Asamblea General sobre los principios generales del derecho internacional aplicables a las relaciones amistosas entre los estados. Se puede decir que a partir de los años 60, Panamá, en su interacción con la organización y sus estados miembros, evolucionaría de un enfoque netamente idealista a uno que privilegiaba el idealismo, pero que, a su vez, insertaba una dosis de realismo, configurándose el pragmatismo que caracterizaría nuestra participación en el foro multilateral por las próximas décadas. En este sentido,
El ejemplo más destacado fue la decisión panameña de replantear al ámbito multilateral su disputa con los Estados Unidos de América por la zona del canal. La nueva estrategia panameña, implementada a partir de 1972, consistió en llevar a las Naciones Unidas su aspiración y legítimo derecho de recuperar la zona del canal. Esto requirió de una ofensiva diplomática de más alto nivel que coadyuvó a que una cantidad importante de estados expresaran su apoyo a la causa panameña. Hasta ese momento, la experiencia panameña en las Naciones Unidas en lo relativo a la zona del canal no había sido del todo exitosa. En 1947, por ejemplo, luego de un intercambio de comunicaciones entre Panamá, los Estados Unidos y la misma Secretaría General, la zona del canal había sido retirada de la lista de los territorios no autónomos sujetos del proceso de descolonización. Además, en 1964, luego de los acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero de ese mismo año, la acción multilateral del Consejo de Seguridad se había visto frustrada por la falta de información y se limitó a un mero llamado a ambas partes al cese inmediato al fuego y al derramamiento de sangre. A pesar de estos vaivenes, Panamá fue consolidando su prestigio dentro del sistema de las Naciones Unidas. Durante los años 50 y 60, Panamá participaría de forma activa en los distintos órganos principales de la organización. En la Asamblea General, promovería la agenda de descolonización de forma activa. A finales de la década de los años 50, Panamá lograría, a través de las gestiones del embajador Illueca, su primera elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 1958-1959. En 1958, Panamá presentaría la candidatura y lograría la elección del doctor Ricardo J. Alfaro como magistrado de la Corte Internacional de Justicia para el periodo 1959-1964. El doctor Alfaro ocuparía la vicepresidencia del tribunal por 3 años. Durante la década de los años 70 y 80, los esfuerzos panameños en la organización se concentrarían en el objetivo de recuperar la zona del canal. En el Consejo de Seguridad, Panamá jugaría un rol fundamental en la agenda de la paz y la seguridad internacionales, llegando a ocupar en 3 ocasiones, entre 1972 y 1982, uno de los 2 asientos no permanentes del Consejo de Seguridad destinados al Grupo Latinoamericano y del Caribe. Es decir, que en 6 de esos 10 años, Panamá estuvo presente en el Consejo de Seguridad. En 1973, Panamá, a través de los esfuerzos del embajador Aquilino Boyd, logró trasladar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Ciudad de Panamá para que sesionase por segunda vez en su historia fuera de la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. En dicho periodo de sesiones, se llevaron a cabo discusiones respecto a la disputa entre Panamá y los Estados Unidos por la zona del canal, con la concurrencia de una cantidad importante de estados no miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo representantes del GRULAC, así como del Grupo Africano. Panamá, en conjunto con otros estados miembros del Consejo, en esas reuniones, propuso un proyecto de resolución respecto al estatus de la zona del canal, el cual contó con 13 votos favorables, una abstención y un solo voto en contra, el veto de los Estados Unidos. El éxito diplomático de trasladar el Consejo de Seguridad fuera de su sede con el propósito de sesionar en el territorio de un Estado miembro por segunda vez en su historia, sin duda alguna representó un momento cumbre para la diplomacia panameña y para los promotores del multilateralismo. Esto a su vez se tradujo más adelante en la consecución del objetivo planteado, la celebración de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que abrogaron el tratado Heybuno-Varila de 1903. El hecho de que la cuestión del Canal de Panamá se discutiese en un foro multilateral, sin duda alguna, impulsó la agenda panameña y agregó la presión mundial a los Estados Unidos. Por otro lado, el apoyo internacional que recibió Panamá en su lucha por la recuperación del canal trajo consigo un aumento en su participación en el sistema de las Naciones Unidas y en particular en la agenda de la paz y la seguridad internacionales. En 1973, luego de la guerra de Yom Kippur, se conformaría la segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, a la cual Panamá contribuiría con 406 observadores militares. Igualmente, en 1976,
Panamá se incorporaría al movimiento de países no alineados, foro que promovía la agenda de descolonización y que a su vez buscaba contrarrestar la escisión del sistema multilateral entre el Pacto de Varsovia y la Organización del Tratado Atlántico Norte. En 1982, en el contexto de la Guerra de las Malvinas, la República de Panamá, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ofrecería su apoyo a la causa argentina en el Consejo. El canciller Illueca promovería la solución pacífica de la controversia, pero también reivindicaría lo que a juicio de Panamá era el legítimo derecho del pueblo argentino, promoviendo a su vez el panamericanismo al solicitar la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Uno de los episodios que mejor refleja el pragmatismo panameño en su interacción con la Carta de las Naciones Unidas se manifiesta en la reacción de Panamá ante la intervención militar de la Unión Soviética en Afganistán, iniciada el 24 de diciembre de 1979. La Unión Soviética invocaba una cláusula de un tratado de amistad, buena voluntad, vecindad y cooperación firmado por ambos estados en 1978, el cual, a su juicio, autorizaba la acción armada. Ante esta coyuntura, Panamá, en ejercicio del idealismo que caracterizaba nuestra política exterior, repudió la intervención militar como una violación de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, en una manifestación de un realismo pragmático, Panamá rechazó la interpretación soviética del Tratado de Amistad, que a todas luces planteaba un paralelismo con la mal denominada Reserva o Enmienda de Concini, formulada por los Estados Unidos de América al Tratado de la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Correspondió al doctor Jorge Illueca, 4 veces presidente del Consejo de Seguridad de la organización, plantear el razonamiento panameño, el cual a su vez era una objeción continua a cualquier entendimiento unilateral manifestado por los Estados Unidos en lo concerniente al Tratado de Neutralidad. El también 3 veces miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas manifestó lo siguiente, abro comillas: esta excusa tan deleznable es totalmente inaceptable, no solo por irrazonable e ilógica, sino porque la comunidad internacional no le ha otorgado, ni le otorga, ni le puede otorgar validez jurídica a las cláusulas intervencionistas o que autoricen el uso arbitrario de las Fuerzas Armadas en el territorio de otro Estado, cláusulas que inserten o se hubiesen insertado en tratados o acuerdos internacionales por cualesquiera miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor la Carta. El artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas no deja lugar a dudas en este respecto. Mi país, por tanto, sostiene la conclusión jurídica que los Estados miembros de las Naciones Unidas están impedidos por la Carta de darle validez jurídica al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado por la Unión Soviética y el Afganistán, ya que dicho tratado está en conflicto con la Carta. Aceptar la validez de este tratado sería tanto como aplaudir el uso legítimo de la fuerza en contravención a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta. Cierro comillas. A 75 años de su aprobación y adopción en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas se encuentra robustecida por un valor jurídico innegable, en particular al considerar sus significativos aportes al desarrollo económico y social de los pueblos, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a su impulso a la expansión gradual de los derechos humanos en todos los rincones del orbe. Igualmente, en palabras del doctor Ricardo J. Alfaro, la Carta de las Naciones Unidas es y debe ser considerada el estatuto fundamental del género humano que establece un nuevo orden jurídico internacional. Esto se debe, según el doctor Jorge Illueca, a que la Carta posee todos los elementos normativos de un instrumento internacional de carácter constitucional y, agregaría yo, supranacional. Lo anterior, aunado a que son 193 los Estados miembros de la Carta y consecuentemente de la organización, nos permite afirmar que nos encontramos frente a la piedra angular del sistema de gobernanza global actual. Durante los últimos 75 años, la Carta de las Naciones Unidas ha servido como una brújula para toda la comunidad internacional,
regulando el ejercicio de las relaciones interestatales, pero también facilitando el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales para toda la humanidad, lo cual ha permitido que los pueblos de las Naciones Unidas reafirmen su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, promoviendo y protegiendo el progreso social y elevando el nivel de vida dentro del concepto más amplio de libertad. La Carta de las Naciones Unidas dista de ser un instrumento perfecto. Tal como ha quedado manifestado en esta presentación, el instrumento negociado y adoptado en San Francisco es muy distinto al que los estados han aplicado en la práctica, en particular en lo relativo a las operaciones de mantenimiento de paz y al denominado derecho al veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La apertura de la Carta en cuanto a los derechos humanos y al desarrollo económico y social ha permitido la construcción de un sistema universal de derechos humanos, reconocido por la Carta, pero ampliado por la Carta Internacional de Derechos Humanos y otros instrumentos. Y así, también ha permitido el surgimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible amarrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Carta de las Naciones Unidas, en el interés de mantenerse vigente, necesita de ciertos cambios urgentes, incluyendo las normas aplicables al uso de la fuerza en lo relativo a los agentes no estatales y a la regulación de las misiones de mantenimiento de paz. 75 años después, el mundo enfrenta desafíos complejos como el cambio climático, el uso del espacio exterior y nuevas amenazas a la paz, incluyendo el terrorismo, los ciberataques, la inteligencia artificial y la mercantilización de las armas de destrucción masiva. La Carta de las Naciones Unidas debe transformarse para ofrecer un marco normativo robusto para lidiar con estas situaciones. Esto también debe venir acompañado de un examen minucioso de las situaciones en las que la organización se pudo haber desempeñado mejor, incluyendo los hechos acaecidos en Palestina, Somalia, Ruanda, Yugoslavia, Haití y Siria. La continuidad y la relevancia de las Naciones Unidas dependerá de la cooperación entre nosotros los pueblos, entre los estados grandes y pequeños, y en que las potencias reconozcan el peligro que representa la inacción. Las Naciones Unidas y sus agencias especializadas distan de ser el modelo perfecto, pero sería injusto negar los aportes significativos que ha hecho la organización y su carta constitutiva al avance y al bienestar de la humanidad. Pues, tal como lo dijo el secretario general Dag Hammarskjöld, las Naciones Unidas no fueron creadas para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Muchísimas gracias.